Ya. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca de los medicamentos frecuentes en las patologías neurológicas. Los integrantes son mi persona, Micaela Pasapinto, Noemí Álvarez Rengipo, Camila Cruz Chipana, Marisol Choquevedia, Alejandro Flores Acosta y Paola Huanca Leañeras. Vamos a empezar con el siguiente medicamento, que son los antitrombóticos. Que tenemos como principal a la enoxaparina, que es un anticoagulante. El mecanismo de acción va a actuar potenciando la inhibición de la antitrombina 3 sobre los factores de coagulación activados, especialmente en el factor XA. Viene en una presentación de solución inyectable de jeringas precargadas de 150 miligramos de 1 ml, 120 miligramos de 0,8 ml, 100 miligramos de 1 ml, 80 miligramos de 0,8 ml y 60 miligramos de 0,6 ml. También tenemos el de 40 miligramos de 0,4 ml y el de 20 miligramos de 0,2 ml. En la preparación ya las jeringas vienen preparadas, no necesitan dilución. Esta va a ser administrada alrededor del ombligo, 5 centímetros, y se hace un pliegue y es vía subcutánea. Tenemos los cuidados de enfermería. Tenemos la valoración previa del paciente para identificar factores de riesgo, edad avanzada, insuficiencia renal, polifarmacia, diagnóstico cardiológico, que aumentan el riesgo de sangrado o complicaciones. Tenemos confirmar indicación y dosis correctas según prescripción médica y estado clínico del paciente. Desinfectar la zona de inyección con alcohol al 70% y dejar seca para evitar infecciones. Administrar la inyección lentamente para reducir el dolor y hematoma, esperando unos segundos antes de retirar la aguja. No expulsar la burbuja de aire en la jeringa precargada para evitar la pérdida del medicamento y asegurar la dosis completa. Elegir el sitio adecuado para la inyección, la zona abdominal, alejándose de cicatrices o hematomas previos. Rotar el sitio de inyección para evitar lesiones cutáneas y necrosis. Observar signos de sangrado o hematomas en el sitio de inyección y en otras áreas. Monitorear parámetros de coagulación y función renal para ajustar dosis y evitar toxicidad. Registrar la administración con hora, dosis y sitio y cualquier reacción adversa. Como siguiente medicamento tenemos el ácido acetil salicílico, que es un antiplaquetario. Este va a actuar en la inhibición de la ciclooxigenasa que se manifiesta de forma especial en las plaquetas, incapaces de sintetizar nuevamente la enzima. Viene en una presentación de comprimidos de 75 miligramos. No requiere preparación. Es vía oral. Tenemos los cuidados de enfermería. Verificar los antecedentes de alergia o sensibilidad a AINES para prevenir reacciones alérgicas o broncoespasmos, especialmente en pacientes con asma o pólipos nasales. 2. Evaluar riesgo de sangrado antes y durante el tratamiento, dado que el ácido acetil salicílico aumenta el riesgo de hemorragias internas y anemia. Administrar el medicamento con alimentos y suficiente líquido para minimizar irrigación gástrica. Monitorear signos de sangrado gastrointestinal, dolor abdominal, hemorragias, melena. Controlar función hepática y renal periódicamente, ya que el ácido acetil salicílico puede afectar estos órganos. Observar signos de intoxicación por salicilatos como tinnitus, mareo, confusión y vómito.
Precaución en pacientes con hipertensión o enfermedades cardíacas. Evitar la combinación con otros anticoagulantes o antiinflamatorios. Tenemos el siguiente medicamento que es el clopidogrel, que es un antiplaquetario. Este inhibe la agregación plaquetaria, inhibiendo la unión de la ADP a su receptor plaquetario y la activación subsiguiente del complejo GPI-IB, mediada por ADP. Viene en una presentación de comprimidos de 75 miligramos y 300 miligramos. Es vía oral, no requiere dilución. Cuidados de enfermería tenemos verificar la indicación y dosis prescrita para asegurar el tratamiento adecuado, evaluar antecedentes de alergia o hipersensibilidad al medicamento o a otros antiagregantes para evitar reacciones adversas. Monitorizar hematomas, sangrados nasales, hemorragias digestivas, hematuria durante todo el tratamiento, especialmente en las primeras semanas. Evitar la administración conjunta con anticoagulantes orales, salvo indicación médica estricta para reducir riesgo de hemorragias graves. Los signos de alarma se deben comunicar inmediatamente. Informar sobre posibles efectos secundarios como náuseas, ictericias, dificultad respiratoria. Controlar la función hepática y renal periódicamente para detectar toxicidad o deterioro. Registrar cuidadosamente la administración con dosis, hora y observación de reacciones adversas para seguimiento adecuado. Evitar procedimientos invasivos o cirugías sin suspender el clopidogrel con tiempo suficiente para disminuir el riesgo hemorrágico. Observar posibles interacciones medicamentosas que pueden alterar la eficacia o aumentar efectos adversos como inhibidores de la bomba de protones o antiinflamatorios. Va a continuar mi compañera. Mi nombre es Marisol Choc y yo les voy a hablar sobre los antiinflamatorios. Como primer medicamento tenemos lo que es la hidrocortisona. Tenemos la presentación de 100 miligramos en un vial y también hidrocortisona 200 miligramos en un vial. Su mecanismo de acción posee ambas acciones mineralocorticoides y glucocorticoides. Las acciones antiinflamatorias de los corticoides se deben a que sus efectos sobre la proteína inhibidora de la fosfolipasa 2, colectivamente llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas a su vez controlan la biosíntesis de mediadas potentes de la inflamación, tales como prostaglandinas. Al inhibir estas prostaglandinas, ya lo que se inhibe son lo que es la inflamación, y la hidrocortisona es de corta acción. Tenemos como indicaciones que sería más importante, sería lo que es el shock anafiláctico y reacciones hipersensibles inmediatas que constituyen peligro para la vida del paciente. En contraindicaciones tenemos lo que es la hipersensibilidad a los corticosteroides. La preparación intravenosa directa, reconstituir con cada 100 miligramos con 1 ml de agua para inyección, y para perfusión intermitente diluir 50 o 100 ml de suero. Los cuidados de enfermería, lo que tenemos es verificar permeabilidad de la vía intravenosa, diluir y administración correcta, administrar lentamente para evitar efectos adversos, vigilancia ante posible reacción adversa, utilizar con extrema precaución en pacientes con tuberculosis o enfermedades sistémicas no tratadas. El uso prolongado se ha asociado con la retención de líquidos e hipertensión arterial. Utilizar con precaución en insuficiencia hepática, ya que producirá mayor efecto farmacológico por la disminución del metabolismo. Vigilar signos de retención de líquidos, edema, aumento de peso repentino y lo que es el balance hídrico, peso y diuresis horaria. Estar atento a cualquier signo, lo que es insomnio, irritabilidad, ansiedad o depresión.
Como siguiente medicamento tenemos lo que es la dexametasona. Tenemos la presentación de ampollas de 1 ml de 4 miligramos y también otras ampollas de 1 ml de 8 miligramos. Su mecanismo de acción, también es un glucocorticoide con elevada acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Esta es de larga duración, de acción con mínimo efecto mineralcorticoide. Inhibe la síntesis de prostaglandina y leucotrienos, sustancias que median los procesos vasculares y celulares de la inflamación, así como en la respuesta inmunológica. Indicaciones tenemos lo que es en estados alérgicos severos y edema cerebral. En contraindicaciones tenemos lo que son infecciones por herpes simple ocular y psicosis aguda, tuberculosis activa. Su preparación en bolo directo es diluir en 100 ml de suero y perfusión intravenosa igual diluir en 100 ml de suero. Como cuidados de enfermería tenemos lo que es administrar 30 minutos antes de la terapia antibiótica, valorar los signos vitales, valorar los signos de hipoglucemia. La administración intravenosa debe hacerse lentamente durante aproximadamente 15 minutos. Identificar efectos adversos y reportarlos. No debe ser suspendido súbitamente. Monitorear el peso, temperatura, los electrolitos, la glucosa. Monitorear niveles de potasio plasmático. En caso de administración superior a 10 días, disminuir la dosis. Administrar según lo recomendado. Como siguiente medicamento tenemos lo que es la metilprednisolona. Tenemos una presentación de ampollas de polvo disolvente para soluciones inyectables de 8, 20, 40 y 250 miligramos y viales de 40, 125, 500 y 1000 miligramos. En indicaciones tenemos lo que es en el shock anafiláctico, enfermedades respiratorias inflamatorias graves. En contraindicaciones tendremos lo que es la hipersensibilidad a la metilprednisolona o algunos de los excipientes. En presentación tenemos en preparación tenemos lo que es en perfusión intravenosa, disolver en 5 ml de agua para inyección y posteriormente en al menos 10 ml de suero. Intramuscular, diluir el contenido del vial en 2 ml de disolvente que acompaña la presentación. En cuidados de enfermería tenemos lo que es verificar la indicación médica y vía de administración, control de signos vitales antes y después de la administración. Administrar por vía intravenosa lentamente, se recomienda de 15 a 30 minutos. Controlar glucemia capilar periódicamente. Observar signos de infección, balance hídrico, peso y diuresis horaria. Observar cambios conductuales y del estado de ánimo. Monitorizar signos de síndrome de Cushing iatrogénico y vigilar visión y salud ocular y garantizar adherencia al régimen terapéutico. Me presento, soy la estudiante Paula Unga Grañaz y voy a explicar lo que son los antimicrobianos, que en este caso tenemos los antibióticos. Como primer medicamento tenemos lo que es la ampicilina, que viene en presentaciones de vial con polvo disolvente, en presentaciones de 1 gramo, 500 miligramos y 250 miligramos. El mecanismo de acción es actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Posee un amplio espectro antimicrobiano frente a bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobias. En las indicaciones está indicado en infecciones bacterianas como meningitis bacteriana, infecciones del tracto urinario superior e inferior, pielonefritis, infecciones intraabdominales y bacteriemia asociadas a estas infecciones. La preparación consiste primeramente en reconstituir los viales de 250 miligramos en 2 ml y las presentaciones de 500 miligramos y 1 gramo en 4 ml.
Para la administración se debe diluir en 50 a 100 ml con solución fisiológica al 0.9% o solución dextrosa al 5% en un tiempo de 60 minutos. En los efectos adversos tenemos mayormente lo que es el sarpullido, picazón, urticaria, dificultad para respirar o tragar y sibilancia. También se presentan lo que son náuseas y vómitos y diarrea. En los cuidados de enfermería tenemos monitorear constantemente los signos vitales, vigilar el nivel de conciencia, observar signos de irritabilidad, temblores o convulsiones, ajustar la dosis en insuficiencia renal para evitar acumulación de fármaco y toxicidad, mantener la hidratación adecuada para favorecer la eliminación renal y realizar balance hídrico, peso y diuresis horaria. Evaluar también las interacciones con anticonvulsivantes. También tenemos lo que es observar las reacciones alérgicas cutáneas, como puede ser picazón o enrojecimiento. Observar y registrar efectos secundarios al medicamento. Generalmente se puede presentar lo que son náuseas, vómitos y diarrea, que puede afectar el estado general y complicar el cuadro neurológico. También tenemos que verificar la compatibilidad con soluciones parenterales para evitar precipitaciones o inactivación del mismo fármaco. Cambiar de aguja tras reconstitución para evitar obstrucción y asegurar la correcta administración. Y por último, educar al paciente y familia sobre signos de neurotoxicidad y la importancia de completar el tratamiento para una posterior recuperación. En el siguiente medicamento tenemos lo que es la cefotaxima, que viene en presentaciones de vial en polvo para solución inyectable con disolvente de 500 miligramos en 2 ml, 1 gramo en 4 ml y 2 gramos en 10 ml. Su mecanismo de acción actúa inhibiendo lo que es la síntesis de la barrera de peptidoglicano de la pared celular bacteriana al unirse e inactivar a las enzimas involucradas en el proceso, generando una estructura defectuosa y osmóticamente inestable que provoca la muerte del organismo. Está indicado en infecciones de vías respiratorias, renales y urinarias eferentes, en sepsis, endocarditis, en meningitis. En preparación, reconstituir el vial de 1 o 2 gramos de cefotaxima con 10 ml de agua para inyección. Para la administración en bolo se debe administrar en un tiempo de 3 a 5 minutos y por perfusión diluir en 50 a 100 ml de solución fisiológica al 0.9% o solución dextrosa al 5% o ringen lactato en un periodo de 20 a 60 minutos. En los efectos adversos de este medicamento tenemos mayormente lo que es el prurito, urticaria, náuseas y vómitos, dolor abdominal y diarrea. En los cuidados de este medicamento tenemos lo que es realizar la dosificación adecuada, vigilar el nivel de conciencia, el control, monitorizar lo que es constantemente los signos vitales, valoración de las náuseas, administración de antieméticos para prevenir lo que son los vómitos o las náuseas, manejo de las convulsiones si procede, realizar balance hídrico, peso y diuresis horaria, observar reacciones alérgicas cutáneas, vigilar antecedentes alérgicos y realizar higiene y cuidado general y prevenir de infecciones secundarias a través de un buen lavado de manos. En la ceftriaxona. La ceftriaxona viene en presentaciones de vial en polvo y disolvente para solución inyectable de 500, 1 gramo y 2 gramos. El mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de la pared celular, siendo activo in vitro frente a una amplia gama de gérmenes gram negativos y gram positivos. Está indicado en sepsis, meningitis, infecciones abdominales, infecciones de huesos, articulaciones, piel, infecciones respiratorias, genitales y renales. La preparación, si es por vía intravenosa, el vial de 250 a 500 miligramos se disolverá en 5 ml de agua estéril para inyección y el vial de 1 gramo en 10 ml de agua estéril para inyección en un tiempo de 2 a 4 minutos. Si es por perfusión intravenosa, el vial de 2 gramos se disolverá en 10 ml de agua estéril para inyección y posteriormente se disolverá en 40 ml con solución fisiológica al 0.9% o solución dextrosa al 5 o 10% en 30 minutos. Los efectos adversos son flebitis, inflamación en el sitio de inyección, hipersensibilidad al medicamento y síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos. En los cuidados de enfermería tenemos lo que es monitorizar constantemente los signos vitales, controlar la temperatura corporal, monitorizar frecuentemente el ritmo respiratorio, evaluación continua del estado
neurológico, observar signos de alteración de la piel y mucosa, control de balance hídrico, peso y diuresis horaria, realizar cambios posturales periódicos, mantener cabecera de la cama elevada a 30 grados, vigilar posibles efectos adversos de ceftriaxona y no mezclar la ceftriaxona con otros fármacos en la misma vía. En la vancomicina, previenen presentaciones de viales con polvo para solución de 50 miligramos en 10 ml y de 1 gramo en 20 ml. El mecanismo de acción consiste en inhibir la biosíntesis de la pared celular bacteriana, interfiere en los síntesis del ARN y daña la membrana celular bacteriana. Está indicado en abscesos cerebrales, endocardititis bacteriana, meningitis, neumonía, osteomielitis y septicemia. La preparación, si es en la presentación de 500 miligramos, se debe diluir en 10 ml de agua, se debe reconstituir en 10 ml de agua para inyección y posterior diluirlo en 100 o 200 ml de solución fisiológica al 0.9% o solución dextrosa al 5% en un tiempo de 60 minutos. Si bien la presentación es de 1 gramo, se debe reconstituir con 20 ml de agua para inyección y posterior diluirlo en 100 o 200 ml de solución en un tiempo de 60 minutos. En los efectos adversos tenemos lo que son las erupciones, las anafilaxias, escalofrío, fiebre, febritis y dolor en el sitio, siendo toxicidad y nefrotoxicidad las más graves. En los cuidados tenemos lo que es valoración previa y continua, al evaluar signos de complicaciones, el estado general del paciente y la función renal. Posterior vamos a monitorizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la temperatura. También tenemos lo que es observar signos de disminución del gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca. Luego evaluar la evaluación continua del estado neurológico, también en las 3 esferas, tiempo, lugar, persona. También vigilar el color y temperatura de la piel. También está lo que es registrar cambios en la piel y mucosa. Observar signos de reacción anafiláctica que pueden ser fiebre, escalofrío, prurito, taquicardia. Administrar este medicamento en una infusión lenta, ya que si se administra de manera rápida puede causar una extravasación y posiblemente una necrosis causando dolor al paciente. Realiza el balance hídrico, peso y diuresis horaria, ya que con este cuidado vamos a ver si el medicamento se está eliminando correctamente y así no causar una nefrotoxicidad. Y prevenir extravasación, tomar precauciones para evitar necrosis tisular a través de una infusión lenta. Luego tenemos los medicamentos antipiréticos, que estos son mayormente para controlar lo que es la fiebre que pueden presentar los pacientes con problemas neurológicos. El más común de estos tenemos lo que es el metamizol, que viene en presentaciones de ampolla de 1 gramo en 4 ml o 2 gramos en 5 ml. El mecanismo de acción, el metamizol actúa sobre el dolor y la fiebre, reduciendo la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias al inhibir la actividad de la prostaglandina sintetasa. Está indicado en tratamientos de los dolores leves o moderadas, agudos o crónicos, alivio de dolores espasmódicos intensos de vías biliares, renales, vías urinarias bajas y tracto gastrointestinal, y uso como antipirético cuando los medios físicos no son suficientes para reducir la fiebre. En la preparación, por vía intravenosa se debe diluir en 50 ml de solución fisiológica al 0.9% o solución dextrosa al 5% lentamente o en infusión de 20 a 30 minutos. En los efectos adversos tenemos lo que es la hipotensión severa, lo que es la trombocitopenia, leucocitopenia o la oliguria o nefritis intersticial. En los cuidados tenemos lo que es monitorización constante de los signos vitales, vigilar el estado respiratorio del paciente, valorar el estado de conciencia, valorar el dolor antes y después de administrar el medicamento para ver si ya redució el dolor del paciente. El manejo de náuseas y el manejo de vómito a través de lo que son los medicamentos antieméticos. Luego tenemos administración segura de analgésico en caso de que presente algún dolor y evaluación de la respuesta al tratamiento si sigue mejorando o no. Luego tenemos educar al paciente y familia con los posibles efectos secundarios que puede causar de este medicamento, que mayormente son náuseas y vómitos o dolores de cabeza.
y el uso de intervenciones no farmacológicas a través de medios físicos. Bueno, yo voy a hablar sobre los anticonvulsivantes y voy a comenzar con el medicamento que es el levetiracetam. Su mecanismo de acción, este medicamento es un derivado del piracetam que actúa sobre los receptores GABA y las corrientes de cloros, calcio y potasio. Las concentraciones plasmáticas son máximas en 1 a 2 horas y los niveles estables se alcanzan a las 48 horas. Su presentación es en tabletas de 500 y 1000 miligramos, también en solución oral de 150 ml, también en vial, que el vial contiene 100 miligramos por ml y viene con una ampolla de 5 ml. La dosis normal que ocupan es de 500 a 1000 miligramos cada 12 horas. En su contraindicación nos indica que no se debe administrar en pacientes con alergia a la pirolidona y derivados. Y en la indicación está indicado en pacientes que tengan convulsiones post-ACV, también pacientes post-traumatismo encefalocraneal, crisis epiléptica, y indicado en una amplia gama de pacientes con convulsiones o riesgo de convulsiones. En la preparación se debe diluir la dosis prescrita del levetiracetam en 100 ml de solución salina al 0,9% y se debe administrar en un tiempo de 15 a 30 minutos aproximado por infusión intravenosa, ya sea usando microgotero, macrogotero o bomba de infusión. El suero de elección es la solución fisiológica al 0,9%, suero glucosado al 5% y Ringer lactato. Los cuidados de enfermería son vigilar el nivel de conciencia antes, durante y después, monitorizar signos vitales. Este medicamento no se debe mezclar con otros medicamentos por la misma vía venosa. Notificar al médico los cambios en el estado del paciente. Esto es para ver si va a aumentar la dosis o va a reducir. Y también observar la existencia de quejas por cefalea, ya que estos son uno de los efectos adversos. Guiar los movimientos para evitar lesiones, permanecer con el paciente durante el ataque y asegurar su seguridad. No colocar objetos en la boca, solo se debe mantener la vía aérea permeable y poner al paciente en decúbito lateral. Identificar factores que puedan provocar o contribuir al vómito y administrar medicamentos si fueran necesarios para la ansiedad o la agitación. El siguiente medicamento es la fenitoína. El mecanismo de acción de la fenitoína es que actúa fundamentalmente bloqueando los canales del calcio y también tiene un efecto sobre las corrientes de calcio, inhibe la liberación de neurotransmisores excitados dependientes del voltaje, así como la acción de la calmodulina y segundos mensajeros. Su presentación es en ampollas con solución inyectable de 50 miligramos por ml y la ampolla es de 1 ml. Se administra por vía intravenosa e intramuscular. La dosis es de 15 a 18 miligramos por kilo peso. La dosis máxima de ataque es de 1,5 gramos. Su contraindicación es alergia al compuesto o a la hidantoína. En la administración intravenosa son también contraindicaciones el bloqueo cardíaco, bradicardia sinusal o síndrome de Adam-Stock. Indicado es útil en epilepsias focales y generalizadas. También es usado para tratar el estado epiléptico tras la administración no afectiva de benzodiazepina.
también para el manejo de crisis convulsivas, y como fármaco de segunda línea es usado como prevención y tratamiento de las crisis que ocurren durante o después de una neurocirugía o una lesión grave en la cabeza. En la preparación, en este medicamento se debe preparar, como le dije, de la dosis, se administra de 15 a 18 miligramos por kilo peso. Entonces, en este ejemplo vamos a poner que es 16, en la indicación está 16. Esto se multiplica por el peso del paciente y el resultado se divide por la presentación de la ampolla. En este caso serían 50 miligramos por ml. Y este resultado, que sería 16,96 ml, se lo convierte en las ampollas, se redondea a 17 ampollas, y esto se va a diluir en 83 ml de solución salina de 0,9%, logrando así un total de 100 ml, y esto se va a administrar en microgotero. Y para la inyección intramuscular, se carga directamente el fármaco sin diluir y se administra lentamente. En los cuidados de enfermería tenemos monitorizar los signos vitales con frecuencia, identificar factores que puedan causar o contribuir las náuseas, asegurarse de que se han administrado antieméticos para evitar las náuseas, siempre que haya sido posible, y excepto en los casos de náuseas relacionados con el embarazo. También vigilar el nivel de conciencia, observar si hay temblores, observar si hay trastornos visuales como diplopia, nistagmo, cortes del campo visual, visión borrosa y agudeza visual. Observar si existen quejas por jaqueca. Todo esto son efectos adversos. Observar si hay parestesia, que es el entumecimiento, y hormigueos. Guiar los movimientos para evitar lesiones. Permanecer con el paciente durante el ataque para evitar lo mismo, que se caídas y lesiones posteriores. Administrar inmediatamente tras la preparación, ya que este medicamento es propenso a precipitarse con el tiempo. Y el siguiente medicamento es el ácido valproico. El mecanismo de acción es que está relacionado con un aumento de la acción inhibitoria del neurotransmisor GABA. Además, modula los canales T de calcio. Es lo que le otorga su efecto en las ausencias y en la conductancia del potasio y el sodio. La presentación es en tabletas de 250 miligramos, jarabe de 250 miligramos en 5 ml, ampolla de 500 miligramos en 5 ml, y la dosis recomendada para adulto es de 15 a 45 miligramos por kilogramo, siendo comúnmente utilizada una dosis de 20 miligramos por kilo peso. La contraindicación es la hipersensibilidad al valproato sódico o a alguna de los excipientes. Hepatitis aguda o crónica, antecedentes personales o familiares de hepatitis grave, especialmente relacionados con fármacos. Y no debe utilizarse durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil, a menos que sea claramente necesario. La indicación está indicada para epilepsias generalizadas primarias, convulsivas, no convulsivas o ausencias mioclónicas, y también para la prevención de convulsiones post-ACV. En la preparación, como dijimos, que la dosis era de 15 a 45 miligramos por kilogramo, entonces la dosis comúnmente utilizada es de 20 miligramos kilogramos, y esto, digamos que el peso del paciente es de 70 kilos. Como el otro medicamento se calcula la dosis utilizada, que sería de 20 miligramos, se multiplica por el peso del paciente, y el resultado, que es 1400 miligramos, se lo divide por la presentación, que sería en este caso por cuántos miligramos tiene un ml de este medicamento. En este caso sería, en cada ml tiene 100 miligramos, dividido sería 14 ml.
Y para la administración se debe extraer 14 ml de ácido valproico, que sería el equivalente a 3 ampollas de 5 ml cada una, y se debe diluir en 100 ml de solución salina al 0,9%, y esta solución diluida se debe administrar en microgotero. En los cuidados de enfermería tenemos monitorización de signos vitales, observar si hay enrojecimiento, ya que esto es signo de alergia, vigilar el nivel de conciencia, observar si hay temblores, que es un efecto adverso, observar si hay trastornos visuales como diplopia, nistagmo, cortes del campo visual, visión borrosa, y también si hay parestesia, entumecimiento y hormigueos, y evitar procedimientos invasivos. Si fueran necesarios, se debe vigilar de cerca por si se produce una hemorragia. Y anticiparse a las situaciones desencadenantes que puedan provocar la autolesión e intervenir para evitarla. Vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Y el siguiente medicamento es la carbamazepina, que su mecanismo de acción es reduce la liberación de glutamato, estabiliza las membranas neuronales y deprime el recambio de dopamina y noradrenalina. Su principal forma de actuar es el bloqueo de los canales de calcio durante el disparo neuronal repetitivo y mantenido, evitando la potenciación posttetánica. Su presentación es de tabletas de 200 miligramos y también en suspensión oral de 100 miligramos en 5 ml. Su dosis tiene una dosis inicial se inicia el tratamiento con una dosis de 200 a 400 miligramos. Está contraindicado en hipersensibilidad a carbamazepina y fármacos estructuralmente relacionados. Por ejemplo, serían los antidepresivos tricíclicos. También está contraindicado en bloqueo auriculoventricular, antecedentes de depresión de médula ósea o de porfirias hepáticas, también en tratamiento con IMAO o en las 2 semanas posteriores. En las indicaciones tenemos que está indicado en las crisis epilépticas parciales sin sintomatología compleja o simple. También en las crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas. También en las epilepsias con crisis epilépticas mixtas, en síndrome de abstinencia al alcohol, manía, profilaxis de la enfermedad maníaco-depresiva y trastorno bipolar. Los cuidados de enfermería son verificar prescripción médica para así evitar errores de dosis y administrar en personas equivocadas. También administrar por vía oral con los alimentos, ya que esto va a reducir la irritación gástrica y mejorar la tolerancia. No triturar las tabletas de liberación prolongadas, ya que al romperlas altera la liberación controlada y aumenta la toxicidad. Controlar signos vitales antes de administrar, ya que este medicamento puede causar hipotensión o taquicardia. Evaluar la conciencia y coordinación motora, ya que estos son signos tempranos de toxicidad. Revisar hemogramas recientes, ya que este puede causar leucopenia, anemia o trombocitopenia por supresión medular. Observar piel y mucosas antes de administrar. Revisar la función hepática, verificar interacciones medicamentosas y educar al paciente sobre signos de alarma y registrar cualquier cambio que demuestre el paciente después de administrar uno de estos medicamentos. Buenas noches, licenciada. Yo continuando con los anticonvulsivantes, también que son parte de hipnópticos y sedantes, voy a hablar acerca del midazolam. Acá una pequeña introducción. Los hipnópticos y sedantes. Los hipnópticos son los que nos van a inducir al sueño, a lo contrario, los sedantes
sedantes que nos van a dar esa relajación, o sea, los pacientes que presentan convulsiones sin llegar a inducir el sueño. Vamos a tener lo que son las benzodiazepinas, los barbitúricos y otros anestésicos inópticos. Vamos a empezar con el midazolam, que es parte del grupo de las benzodiazepinas. Nos dice que su mecanismo de acción potencia la acción del neurotransmisión GABA mediante la unión de los receptores de este, dando lugar a una acción depresora sobre el sistema nervioso central. Vienen en presentación en ampollas de 15 miligramos en 3 ml y ampollas de 5 mg en 1 ml. Está indicado en tratamientos de ansiedad, estados que generen convulsiones a los pacientes. También estos son los medicamentos de primera línea que se da a los pacientes que presentan convulsiones. Tenemos la manera de preparación, se da en bolo, se debe extraer la ampolla sin diluir y administrar lentamente, máximo 2 miligramos por minuto. Y en algunos, si no hay acceso a vía venosa, se debe administrar por vía intramuscular, la cual se hace también directamente en el músculo grande de la persona, si no hay vía venosa, y en infusión, en vía intravenosa, también se puede diluir el midazolam, por ejemplo, 30 miligramos de midazolam en 50 ml de solución fisiológica o solución de glucosa al 5%. Y es importante administrar en bomba de infusión. Vamos a seguir con los cuidados que se debe tener con este medicamento, que primeramente verificar la orden médica, la dosis y vía, ya que si se administra una dosis que no está indicada puede causar la depresión total del sistema nervioso central. Como otros cuidados debe ser evaluar los signos vitales y el estado neurológico. Se debe registrar todos los valores que se obtenga más la escala de Glasgow. Otro cuidado también es preparar el fármaco con técnica séptica, extraer las dosis necesarias sin diluir. Es importante que no sea diluido para tener una acción inmediata. También nos dice que se debe administrar directamente en bolo, aplicar lentamente en infusión. Si se va a hacer en infusión, usar la bomba dosificadora. Se debe monitorear constantemente los signos vitales, nivel de conciencia, cada 5 a 10 minutos tras la administración. Y es importante tener un equipo de emergencia disponible, ya que por cualquier reacción adversa del paciente que presente en este medicamento. Y todo lo que realicemos se debe registrar en la hoja de enfermería. Vamos a seguir con el siguiente medicamento, que es el diazepam, que también es un anticonvulsivante, pero también parte de los hipnópticos y sedantes. Su mecanismo de acción nos dice que potencia la acción del neurotransmisor GABA mediante la unión de los receptores a este, dando lugar a una acción depresora del sistema nervioso central. Es al igual que la del midazolam. Nos dice que vienen en presentación en ampollas de 10 miligramos en 2 ml y comprimidos en 5 y 10 miligramos. La preparación se administra en vía intravenosa, se debe administrar lentamente de 1 a 2 miligramos por minuto sin diluir, no se debe mezclar con otro suero. Y si en caso no hay acceso a la vía venosa, se debe también aplicar en vía intramuscular, se aplica directamente en el muslo. Si se da también en vía oral, esto se da en uso crónico o sintomático. Ejemplo, cuando el paciente esté presentando ansiedad, insomnio, sin llegar a la convulsión, porque aquí el paciente ya puede todavía recibir esto por vía oral. No hay ningún tipo de convulsiones. Y está indicado lo que son la TEC, el síndrome convulsivo y la meningitis. Vamos a seguir con los cuidados de enfermería, que nos dice, al igual que los otros medicamentos, se debe verificar
la indicación médica y el diagnóstico neurológico asociado, ya que todo esto va a ir, toda la dosificación va a ir de acuerdo a cada paciente, la dosis es individual. Nos dice también evaluar los signos vitales y el nivel de conciencia antes de la administración, sobre todo la presión arterial y el gas globo. Se debe revisar los antecedentes personales del paciente, como son las alergias, si presenta insuficiencia hepática o insuficiencia respiratoria y si usa otros medicamentos depresores del sistema nervioso central. Se debe preparar el diazepam correctamente, usar la ampolla sin diluir, verificar y asegurar la vía de administración adecuada, preferentemente intravenosa. Si en caso no se puede, se da intramuscular o en última instancia rectal. Administrar el medicamento lentamente, monitorear al paciente durante y después de la administración, controlar cada 5 y 10 minutos, registrar la hoja de enfermería y educar al paciente si este medicamento se va a dar de forma prolongada. También es importante que se evite el alcohol y no conducir y enseñar al paciente que reconozca los signos de reacciones adversas que pueda presentarse. Vamos a seguir con los que son los barbitúricos. Esto se da en caso de que las benzodiazepinas, el paciente no haga efecto en el paciente. Las benzodiazepinas se pasa recién a los que son los barbitúricos, ya que son estos son de segunda línea. ¿Por qué? Porque son de más riesgo, ya que si no se da de una manera adecuada y no se tiene un cuidado adecuado, esto puede deprimir totalmente el sistema nervioso central del paciente, puede llegar a una coma e incluso la muerte. Su mecanismo de acción nos dice que el fenobarbital potencia la acción GABA del ácido GABA, el receptor GABA, incrementando la entrada de cloruros a la neurona, lo que la hiperpolariza la membrana y produce un efecto inhibidor, generando en el sistema nervioso central. Esto disminuye la excitabilidad neuronal y lo que resulta en un efecto anticonvulsivo y sedante. O sea que al paciente le va a dar ese efecto anticonvulsivo y sedante, los va a sedar al paciente para mantenerlos controlados. La forma de presentación viene en tabletas de 100 miligramos y ampollas inyectables de 200 miligramos en 2 ml o también 100 miligramos en 1 ml. La forma de preparación se debe administrar lentamente de 1 a 2 miligramos por minuto sin diluir, no mezclar con suero, y si se administra intramuscular, aplicar directamente en el músculo grande. La absorción es más lenta que la intravenosa, por eso es recomendable que se administre por vía intravenosa. Ya si no se da en vía intravenosa, recién pasará vía intramuscular y en vía oral en uso crónico o sintomático, ya sea en una epilepsia o una ansiedad leve. Esto es cuando ya el paciente va a requerir el tratamiento después de su hospitalización. Se debe tomar preferentemente después de las comidas, las que son vía oral. Vamos a seguir con los cuidados. Nos dice monitorear los signos vitales, monitorear el nivel de conciencia y la sedación, con especial atención a la somnolencia profunda o coma, ya que el fenobarbital puede tener efecto del depresor del sistema nervioso central a nivel prolongado. Vigilar la función hepática periódicamente, ya que este medicamento es metabolizado por el hígado y puede causar hepatotoxicidad o alterar las enzimas hepáticas. Otro cuidado sería controlar estricta la función respiratoria debido al riesgo mayor de depresión respiratoria comparado con otros sedantes. Es lo que le comentaba antes, que si esto no se da en una dosis adecuada puede deprimir al sistema nervioso central, deprimir la función respiratoria y cardiovascular, y lo que puede llegar a un paro y la muerte del paciente. También se debe evitar la administración conjunta con otros inductores hepáticos, por ejemplo la rifampicina, ya que el fenobarbital puede disminuir la eficacia de estos medicamentos.
Se debe informar las posibilidades de reacciones cutáneas graves como ser el exantema, síndrome de Stevens-Johnson y reportar cualquier manifestación dermatológica al personal médico. También se debe registrar y reportar cualquier cambio al patrón convulsivo, ya que puede afectar a la eficacia del tratamiento antiepiléptico. Se debe controlar la hidratación del paciente, pues la sedación prolongada puede disminuir la ingesta y causar deshidratación en el paciente. En caso de la administración intravenosa, controlar la vía para evitar flebitis o irritación local, ya que el fenvaminal puede ser irritante para las venas. Por eso es que se recomienda administrar lentamente. Ahora vamos a seguir con el propofol. Ya esto sería como la tercera línea de los sedantes hipnóticos o anticonvulsivantes de los pacientes, ya que si no funcionaron las benzodiazepinas, se pasó a los barbitúricos y si no funcionaron, se procede a la sedación total del paciente, o sea, se le va a producir el sueño. Como dijimos, el hipnótico va a inducir al sueño del paciente. Si el paciente no respondió a ninguno de los anteriores sedantes, ya se pasa a lo que es el propofol, la cual su mecanismo de acción va a potenciar la acción GABA en los receptores GABA, aumentando la entrada de cloro en las neuronas, lo que produce la hiperpolarización y disminución de la excitabilidad neuronal, generando sedación, hipnosis y anestesia, lo que ya le había comentado. Vienen en una presentación de frascos de 1% y 2%. Los que son en 1% nos pueden venir en 20, 50 o 100 ml y los del 2% en 20 miligramos sobre 1 ml. Modo de administración. Para el propofol al 1% se debe administrar sin diluir, ya que esto ya viene en una forma líquida. También se debe usar una técnica aséptica para la extracción y administración y vía intravenosa de manera exclusiva. Si se da la inducción en bolo, se debe dar lento en un rango de 20 a 30 segundos. Esto nos va a ayudar al mantenimiento de la sedación. Y en infusión continua con bomba de infusión. Vamos a seguir con los cuidados de enfermería. Una cosita más, el propofol está indicado por lo que es la TED grave, meningitis complicada, trauma radiculomedular, aneurisma y estado epiléptico. Estos van a estar indicados en pacientes ya muy críticos, donde necesitamos ya inducir un sueño para evitar más complicaciones del paciente. Ahora sí, con los cuidados vamos a seguir. Dice, verificar la indicación médica y dosis prescrita, lo mismo que los otros medicamentos. Evaluar los signos vitales antes de administrar, controlar la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno del paciente. Confirmar una vía intravenosa permeable y funcional, asegurarse que el acceso a la vía intravenosa esté en buenas condiciones para evitar filtraciones. Preparar el medicamento con técnica aséptica. No diluir el propofol al 1%. Se debe usar una jeringa estéril para la administración. Se debe administrar en bolo lento o infusión controlada. Para inducción, aplicar de 20 a 30 segundos. Usar una bomba de infusión. Se debe monitorizar estrechamente los signos vitales durante y después de la administración. Se debe observar la presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y nivel de conciencia cada 5 a 10 minutos. ¿Por qué es tan importante esto? Ya que esto nos va a inducir el sueño del paciente y es importante mantenerlo controlado, ya que si no controlamos esto, se nos puede pasar el paciente y ya no pueda despertar. También nos dice vigilar los signos de presión respiratoria y hemodinámica del paciente, estar atento a cualquier signo como ser una hipotensión, una bradicardia o una apnea. Mantener un equipo de soporte ventilatoria y reanimación a mano.
ya por si se nos presenta alguna complicación o reacción adversa en ese momento, así podamos actuar de manera inmediata. Y todo lo que realicemos se debe registrar y anotar en las hojas de enfermería, y se debe educar al paciente y a la familia. Informar sobre la sedación, posibles efectos y la necesidad de no realizar actividades que requieran alerta, o es decir, mantenerlo tranquilo al paciente. Con esto voy a dar paso a mi compañero. Muchas gracias, compañera. Yo les voy a hablar sobre los medicamentos antihipertensivos. Mi nombre es Alejandro Flores Acosta y voy a empezar con el medicamento enalapril. El enalapril, su mecanismo de acción es un profármaco que se convierte en el hígado en su forma activa enaprilato. Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, que es la IECA, lo que impide la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Este mecanismo o esta conversión lo hemos explicado en la crisis hipertensiva. Entonces ahí hemos explicado cómo es que se llega a convertir esta enzima. Su presentación del enalapril es cápsula o tabletas de 10 miligramos, indicado en hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca congestiva, prevención post infarto de miocardio. Está contraindicado en hipersensibilidad al fármaco, y la dosis es la inicial de 10 miligramos al día y ajustar de acuerdo a la respuesta. Y la dosis habitual normalmente es entre 10 a 40 miligramos al día. No requiere dilución porque su forma farmacéutica es de comprimidos o tabletas. Su preparación no tiene preparación por su forma farmacéutica y se administra pues al paciente con agua. Pasamos a los cuidados de enfermería, que son importantes, que se deben de tener, como primero el monitoreo de la presión arterial, evaluación de la función renal y electrolitos, educación al paciente sobre la adherencia al tratamiento, que es muy importante explicar al paciente el por qué debe de seguir el tratamiento antihipertensivo para no provocar alguna alteración cardíaca. Prevención de hipotensión ortostática, control de efectos secundarios, control de niveles de hemoglobina y hematocrito, vigilancia de leucocitos y signos de infección, ajuste de dosis en pacientes con función renal comprometida, evitar el uso concomitante de diuréticos, ahorradores de potasio, instrucciones sobre la administración del medicamento. Pasamos al siguiente medicamento, del cual es el losartán. El mecanismo de acción del losartán es inhibir la liberación de vasopresina inducida por la angiotensina 2, la liberación de catecolaminas suprarrenales, las respuestas presoras rápidas y lentas. Su presentación del losartán es comprimidos recubiertos de 50 miligramos, indicado en hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad renal con hipertensión, diabetes tipo 2. Contraindicado hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, embarazo y lactancia. La dosis habitual es de 50 miligramos al día. Es lo que el paciente toma al día. Por ende, no requiere dilución y su preparación pues no es administrar al paciente con un vaso de agua. Pasamos a los cuidados de enfermería que se deben de tener en este medicamento, en la cual es el monitoreo de la presión arterial antes y después de la administración, monitoreo de los niveles de potasio y función renal, educar al paciente sobre la adherencia al tratamiento, como lo he dicho anteriormente, para evitar cualquier complicación o algún daño al órgano. Evitar el uso de sal, informar sobre los efectos adversos, controlar los posibles efectos adversos,
monitoreo de signos de alergia al inicio del tratamiento, asegurar la correcta administración del fármaco, evitar cambios bruscos de posición, consultar al médico antes de interrumpir el tratamiento. Seguimos con el siguiente medicamento antihipertensivo, que es el amlodipino. Su mecanismo de acción del amlodipino es bloquear los canales de calcio que inhibe la entrada de calcio en la célula cardíaca del músculo lisovascular. Su presentación es cápsula o tabletas de 5 miligramos, indicado en hipertensión arterial sistémica y angina de pecho, contraindicado en la hipersensibilidad al fármaco en ancianos, daño hepático y deficiencia de la perfusión del miocardio. La dosis habitual es de 5 a 10 miligramos al día y por ende no requiere dilución, y su forma de administración es al igual por vía oral con un vasito de agua. Ahora pasamos a los pasamos a los cuidados de enfermería. Como primero tenemos el monitoreo de signos vitales, entre ellos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que se debe monitorear estrictamente, prevención de edema periférico, educación sobre la administración del medicamento, precaución con el consumo de toronja, monitoreo de la función renal y hepática, prevención de mareos y caídas, monitoreo de efectos adversos, ajuste de dosis en pacientes geriátricos, educación sobre la importancia de la adherencia al paciente, evaluación de interacciones medicamentosas. Ahora sí pasamos a los medicamentos diuréticos. Como primer medicamento diurético tenemos al manitol. El manitol es un diurético osmótico que eleva el flujo de agua hacia el espacio intravascular, aumentando la osmolaridad del plasma. ¿Esto qué quiere decir? Que se extrae agua del órgano vítreo y se lo lleva hacia el espacio intravascular, pues, ¿no? Y así se aumenta el flujo sanguíneo, aumentando el agua. Su presentación es de solución inyectable al 20% de 50 gramos, indicado en edema cerebral, profilaxis, insuficiencia renal aguda, prueba de diagnóstica, insuficiencia renal aguda. Contraindicado en hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo, insuficiencia renal crónica. Su dosis es en adultos y niños mayores de 12 años, 50 a 100 gramos durante 2 a 6 horas. Edema cerebral, 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal del paciente. Y se hace una prueba diagnóstica con 200 miligramos por kilogramo de peso corporal. No requiere dilución y su preparación no requiere preparación porque ya este medicamento viene preparado en solución y se administra por infusión intravenosa lenta o en bolo directamente. Pasamos ahora a los cuidados de enfermería que se deben de tener. Monitorización de signos vitales, evaluación de la función renal, control de electrolitos y osmolaridad sérica, prevención de extravasación, administración adecuada del medicamento, monitoreo de la diuresis, que es algo importante que se debe tener cuando se administran medicamentos diuréticos, ¿no? El balance estricto de cuánto es lo que está saliendo, pues, ¿no? Porque se administra al paciente y se debe tener control de cuánto es lo que está saliendo de electrolitos, y así tener un balance adecuado y evitar posibles complicaciones. Monitoreo de los efectos adversos, educación al paciente sobre la adherencia al tratamiento, manejo de la temperatura del medicamento y monitoreo de la función pulmonar.
Como segundo medicamento tenemos a la furosemida. El mecanismo de acción es un diurético de asa que inhibe el simporte del cloro, sodio y potasio, bloqueando la reabsorción de sodio y cloro y promueve la secreción del potasio. Su forma farmacéutica o presentación es solución inyectable de 20 miligramos en 12 ml, indicado en edema asociado a insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, edema pulmonar agudo. Contraindicaciones que tiene este fármaco es hipersensibilidad al fármaco en el embarazo en el primer trimestre e insuficiencia hepática. La dosis es de 100 a 200 miligramos. En niños se administra como forma con dosis inicial de 1 miligramo por kilogramo peso corporal del paciente, incrementando la dosis en 1 miligramo cada 2 horas hasta encontrar el efecto terapéutico que se requiere. Dosis máxima de 6 miligramos por kilogramo peso del paciente al día. Se diluye con solución salina al 0,9% o glucosa al 5% con 50 o 250 ml, según dosis y duración de la infusión continua en la cual está indicada en la prescripción médica. Su preparación se diluye con solución salina del 0,9% para infusión continua por vía endovenosa en bolo. En bolo no requiere dilución, pero se debe pasar 1 ml por minuto. Ahora pasamos a los cuidados de enfermería que se deben de tener del medicamento. Como primero tenemos la monitorización de los signos vitales, evaluación del estado de hidratación y electrolitos, monitoreo de la función renal, administración adecuada del fármaco, prevención de los efectos adversos, educación al paciente sobre la adherencia al tratamiento, monitoreo de peso y balance de líquidos, precauciones en pacientes geriátricos, interacciones farmacológicas, prevención de caídas y lesiones. Pasamos al siguiente medicamento diurético, que es la acetazolamida, y su mecanismo de acción es inhibir la anhidrasa carbónica en los túbulos proximales, enzima que en el organismo desempeña el papel de mantener el equilibrio iónico entre agua y sales. Su presentación es en tabletas de 250 miligramos, indicado en edema por insuficiencia cardíaca, convulsiones mioclónicas y en glaucoma. Las contraindicaciones que se tienen en este medicamento son la hipersensibilidad al fármaco, acidosis metabólica e insuficiencia renal. Sus dosis que tenemos es la dosis inicial suele ser de 250 miligramos al día por la mañana. En caso de respuesta poca insatisfactoria, cambiar a 250 miligramos. En días alternados a 250 miligramos, 2 días consecutivos y 1 de descanso. Los fracasos terapéuticos se deben casi siempre a sobredosis o a administraciones erróneas. No requiere dilución y su preparación pues es por vía oral, administrar a ser posible en ayunas, pero sí parecen náuseas, vómitos, administrar con leche o alimento. Esas son algunas recomendaciones que tenemos dentro de este medicamento que se deben administrar, pues, ¿no? Con leche o alimentos. Ahora tenemos los cuidados de enfermería. Como primero tenemos la monitorización de los signos vitales, al igual que los otros medicamentos, que es importante la monitorización y el control estricto de la diuresis. Evaluación del estado de hidratación y electrolitos, monitoreo de la función renal, administración adecuada del fármaco, prevención de los efectos adversos, educación al paciente sobre la adherencia
tratamiento, monitoreo de peso y balance de líquidos, precauciones en pacientes geriátricos, las interacciones farmacológicas, prevención de caídas y lesiones. Le doy paso a mi compañera para que nos pueda seguir hablando sobre los medicamentos. Muy bien, voy a continuar con los medicamentos analgésicos. Como primer medicamento tenemos al tramadol. El mecanismo de acción del tramadol es un metabolito que se liga a los receptores opioides en el sistema nervioso central, con lo que se ocasiona la inhibición de las vías ascendentes del dolor, lo que altera la percepción y la respuesta al dolor. También inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, que son neurotransmisores involucrados en la vía inhibitoria descendente responsable del alivio del dolor. Sus formas farmacéuticas o presentación es tabletas de 50 y 150 miligramos, ampollas con solución inyectable de 100 miligramos en 12 ml. La dosis es intravenosa, administrar 50 a 100 miligramos en la primera hora. Perfusión y mantenimiento es de 50 a 100 miligramos. Si la perfusión es continua, administrar 100 a 400 miligramos en 4 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos de dividir y hacer diferentes administraciones durante el día del fármaco tramadol. Indicado el tramadol en el dolor moderado, severo asociado con otro fármaco. Contraindicado en hipersensibilidad al tramadol, a los opioides o algún componente de las formulaciones. Asma bronquial aguda grave, hipercapnia y depresión respiratoria significativa en ausencia de adecuada monitorización y de equipo de reanimación durante los 14 días siguientes a la toma de inhibidores de la monoaminoxidasa y MAO. Su preparación es intramuscular, directa, no requiere dilución, administrar 2 ml lentamente. En infusión intravenosa es lenta, se debe administrarlo diluyendo en 10 o 20 ml de solución salina al 0,9%. Infundir durante 2
a 3 minutos lentamente para evitar cualquier efecto indeseado o adverso. Los cuidados de enfermería que debemos de tener en este medicamento es controlar periódicamente la presión sanguínea, el pulso, la temperatura y el estado respiratorio si procede. Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales, determinar la ubicación de características, la calidad y la gravedad del dolor antes de medicar al paciente. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y la frecuencia del analgésico prescrito. Comprobar el historial de alergias al medicamento. Identificar factores, por ejemplo, medicación, procedimientos que pueden causar o contribuir a las náuseas. Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan la náusea, como la ansiedad, el miedo, la fatiga, ausencia de conocimiento. Vigilar el nivel de conciencia, observar signos de depresión respiratoria, disminución del ritmo respiratorio, cianosis, bradignia. Esto se debe cuando el paciente pues no se asusta o siente miedo. Entonces ahí donde nosotros debemos de actuar como personal de enfermería y tratar de calmarlo al paciente y brindarle todo el apoyo posible para poder evitar estos efectos indeseados. Evaluar presencia de somnolencia excesiva o sedación, valorar signos de reacción adversa grave como las convulsiones, urticaria, dificultad respiratoria. Ahora sí doy paso a mi compañera para que nos pueda continuar hablando sobre los medicamentos. Como siguiente medicamento tenemos la lactulosa. El mecanismo de acción es un disacárido sintético derivado de la lactulosa que consta de una molécula de galactosa y una molécula de fructosa. Las bacterias sacarolíticas presentes en el intestino grueso posteriormente descomponen la sustancia en ácidos orgánicos como el ácido láctico y pequeñas cantidades de ácido fórmico y acético. Estos metabolitos volátiles de ácidos grasos resultantes, en combinación con el hidrógeno y el metano que también se generan, mejoran la formación de gas intraluminal, la motilidad intestinal peristáltica y provocan un efecto osmótico que facilita un aumento en el contenido de agua de las heces, así como el ablandamiento hepático asociado. Viene en una presentación de frasco de 200 ml con un vaso dosificador. La dosis en adultos es de 15 ml tomado 2 veces al día como dosis inicial. Tenemos las indicaciones, el tratamiento para el estreñimiento habitual y crónico, ablandamiento de las heces y facilitación de la defecación, tratamiento y prevención de la encefalopatía hepática portosistémica. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los componentes del medicamento, galactosemia, obstrucción intestinal. Como cuidados de enfermería tenemos evaluar la función intestinal, vigilar signos de desequilibrio hidroelectrolítico, control de la dosificación, vigilar signos de intolerancia gastrointestinal, educación al paciente, observar efectos adversos, evaluar el estado neurológico, supervisar la ingesta de líquidos y dieta, administración adecuada, registrar respuestas al tratamiento.
Gracias por su atención.